Los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus de Dios es un tema supremamente apasionante en las escrituras que hace una gran diferencia en la forma como nosotros nos relacionamos con Dios. Los siete espíritus de Dios son la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros ya sabemos que nuestro Dios eterno tiene un alma, tiene un espíritu, y este espíritu tiene siete espíritus. Siete espíritus conforman la plenitud del Espíritu Santo y tiene un verbo de Dios, que es el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo. Así que vamos entonces a estudiar los siete espíritus de Dios, porque yo sé que hará una gran diferencia en la forma como usted se relaciona con Dios. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme a ver todo este video, todo este estudio, y por favor recuerde que si es de bendición, compártalo con alguien más, dele like al video y haga los comentarios y las preguntas que usted requiera para que nosotros podamos seguir trabajando con este tema. Vamos entonces a desarrollar. Lo primero que todo que tenemos que ver es que donde nosotros vemos la primera referencia importante del Espíritu Santo y que nos ayudaría a nosotros a entender al Espíritu Santo es en el tabernáculo. No me puedo extender ahorita mucho en el tabernáculo, pero puedo decir que todo el tabernáculo exterior y todo lo que se veía en el exterior del tabernáculo representa el verbo de Dios. Y dentro del tabernáculo hay lo que se llama un santuario. El santuario es un cuarto grande dividido en dos compartimentos. El primero de esos compartimentos es el lugar santo y el segundo es el lugar santísimo. El lugar santo representa al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y el lugar santísimo representa al alma de Dios. Dentro del lugar santo hay ciertos muebles o ciertos implementos que nos hablan a nosotros del Espíritu Santo. Uno de ellos es un candelabro o lo que nosotros llamamos la menorá. Y ese tiene 7 luces o 7 lámparas. Y eso son los 7 espíritus de Dios. Así que vamos a trabajar con los 7 espíritus de Dios y vamos a ver cuáles son las citas bíblicas que mencionan a los 7 espíritus de Dios. Para empezar, empecemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 4, donde Juan está hablando a las iglesias y dice la palabra en el verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, es decir, del eterno, es, era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí se hace una mención específica de esos 7 espíritus. Entonces, en otras palabras, me está diciendo, aquí el mensaje que yo estoy trayendo viene del eterno y de los 7 espíritus de Dios, es decir, de la plenitud del Espíritu Santo. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 1, Juan da un mensaje para Sardis. Y entonces en ese mensaje de Sardis dice, escribe al ángel de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces aquí hace una mención Dios en su plenitud. Dice, yo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Entonces ya sabemos que Dios tiene la plenitud del Espíritu Santo, tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, miremos en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el verso 1 al 3, la palabra está hablando de la adoración celestial. Entonces, es importante que nosotros lo miremos dentro de todo el contexto, porque dice allí la palabra, en ese capítulo 4, en el verso 1, dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, ¿por qué esta porción es importante? Porque nosotros necesitamos mirar el contexto donde viene ahorita el verso 5, que nos va a hablar acerca de qué sucede allí en esa adoración celestial. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, está hablando que ahí delante del trono está sentado el Eterno y que
Al lado, dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces ya eso nos da a nosotros también algo interesante, está allí en el mismo trono. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, la palabra está hablando acerca del rollo y el cordero. Entonces en esta porción yo quiero que nosotros pongamos mucho cuidado en algunas terminologías y algunas cosas y ver la relación que hay en el Antiguo Testamento con esto para que nosotros veamos de dónde viene. Entonces dice la palabra en el capítulo 5, en el verso 1 de Apocalipsis, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, escuche esto, esto es una de las calificativos que se le da al Señor Jesucristo, al Señor Yeshua, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Por qué la raíz de David? Porque dice que de la raíz de Isaí, el padre de David, y de David, que es el hijo de Isaí, viene el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua. Entonces a él se le llama la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, eso es interesante. Este es el preámbulo para yo poder decirle lo que viene ahorita en el verso 6. Dice, en Apocalipsis mismo, allí en el verso que sigue, en el verso 6, dice, capítulo 5, verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos, la palabra cuernos es una simbología de 7 poderes. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso es interesante porque los 7 espíritus de Dios son 7 poderes, son como 7 cuernos, él vio 7 cuernos y 7 ojos, es decir, todo lo ven y todo lo pueden. Entonces aquí es muy importante que nosotros veamos, y esto es una característica de Dios. Entonces, si usted ve esto que está pasando en el trono, usted ve el que está sentado en el trono, que es el anciano de días, el alma de Dios. Usted ve esa lámpara que está delante de él, que tiene las 7 luces, que son los 7 espíritus de Dios. Y además usted ve un cordero como inmolado, pero hay una característica en ese modelo, que tiene los 7 cuernos y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, es como que usted está viendo el alma de Dios sentado en el trono, al Padre eterno. Usted está viendo el cordero allí de frente y está viendo al lado la lámpara, que son los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, pero a la vez esos 7 espíritus están en el cordero. Entonces, es decir, es la comunión, la relación que tiene este cordero con los 7 espíritus de Dios, que son los 7 poderes y los 7 ojos que ven absolutamente todo. Y en el verso 7 de este mismo capítulo 5 de Apocalipsis dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, y dice de toda linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Qué interesante eso, porque aquí está hablando algo muy, muy importante. Estos ancianos lo que están cantando y lo que están diciendo es que como Él fue inmolado, ha redimido a todos, de todo linaje. Entonces ya no importa si es del linaje de David o si es del linaje, no sé, de Leví, o si es de qué linaje, si es del linaje de Jacob. Ya no, eso no es lo importante. Dice, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. En otras palabras, por el sacrificio que Él hizo,
ahorita ha redimido a todos. Y dice en el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, y eso es lo que dicen las escrituras, que ahora nosotros somos una nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿No hace eso sentido? Claro que hace muchísimo sentido. En el verso 11 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las costas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es hermosísimo. Y dice que los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Así que bellísimo esto. Ahorita quiero que recuerde que con lo que estábamos leyendo aquí en esta porción del capítulo 5 de Apocalipsis, en el verso 5, cuando se estaban refiriendo acerca del Cordero, dice el verso 5, y voy a volverlo a repetir porque voy a conectarlo con Isaías, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Así que, ¿quién es esa raíz de David? Y vamos a mirar, porque ya nosotros sabemos que esa referencia se hace en referencia al Señor Jesucristo, pero vamos a ver esta referencia y esto es bien importante. En Isaías, en el capítulo 11, se habla acerca del reinado del Mesías. Y dice la palabra, y en el capítulo 11, desde el verso 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Vamos a estudiar esa palabra vástago, porque la palabra vástagos hace referencia a que, imagínese una planta, hay una planta y esa planta tiene su raíz. Pero un vástago es cuando en la raíz de esa planta sale una especie de vara, se extiende una vara internamente en la tierra y lejos. Y allí la raíz prospera y se retoña y sale otra planta. No está cerca, no aparece allí cerca, sino que lejos, pero es de esta misma raíz, pertenece a esta misma raíz. Entonces por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Cuando usted lee esto en el capítulo 11 de Isaías, usted ve que ahí hay una punto y coma. Usted sabe a lo que se refiere el punto y coma, es decir, punto, aquí se completó algo, aquí acaba de completarse algo, y coma porque voy a continuar hablando acerca de esta situación. Entonces dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, punto y coma, es decir, ahorita va a empezar a hablar acerca de ese espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí nos menciona 6 de los 7 espíritus de Dios. Y dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, ya sabemos, con sus palabras, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, tiene poder en su palabra, tiene autoridad para matar al impío y para hacer que se le dé justicia a los pobres. Hacer juicio a los pobres es, ellos están en una necesidad y él puede hacerlo. Y lo hizo sanando, restituyendo, alimentando, haciendo todas las cosas sencillamente con el poder que tenía en su palabra. Pero dice, y con el espíritu de sus labios. Así que en esa palabra había espíritu, había poder de espíritu. Y dice el verso 5 de este capítulo 11 de Isaías, dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es decir, que en él no solamente se va a ver la justicia, sino que se va a ver la fidelidad. Verso 10 de este mismo capítulo dice, acontecerá en aquellos tiempos que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa.
Sí que está hablando del Señor Yeshua, pero lo interesante es que nos está diciendo aquí que aquel que se le está haciendo referencia de la raíz de David, la raíz de Isaí, porque sabemos que Isaí es el padre de David, es el mismo que se está hablando en el capítulo 5 de Apocalipsis y en toda la adoración celestial, que ese cordero que fue inmolado fue el que fue digno de abrir el libro y el rollo, que él tiene los 7 espíritus de los que se están mencionando aquí en Isaías capítulo 11. Así que estamos hablando del mismo, el mismo de la raíz de David, la raíz de Isaí, el padre de David, es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Y aquí se mencionan 6 de esos 7 espíritus. Ahora, ¿cuál es el séptimo espíritu? Porque aquí solamente se mencionan 6. Algunas personas han tomado esto como que, el espíritu de Jehová es uno y los otros son los otros. No. Uno tiene que mirar bien la forma como se plantea aquí esos puntos y comas. Si hubiera dicho espíritu de Jehová, coma, espíritu de sabiduría, coma, pero no, aquí dice punto y coma. Así que el espíritu de Jehová tiene la plenitud con todos esos otros espíritus. Y aquí faltó mencionar uno y miremos lo que dice Zacarías capítulo 12, porque Zacarías capítulo 12 dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Así que es el espíritu de gracia, el otro de los 7 espíritus de Dios. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y vamos a seguir viendo acerca de este espíritu de gracia y de los otros 7 espíritus de Dios, porque no son las únicas menciones. Alguien podría decir, ok, solamente hay referencia en Apocalipsis y solamente hay esa referencia a Isaías, pero no estamos completamente seguros. Pues bueno, miremos, porque Pablo hablaba mucho acerca de ellos y realmente los apóstoles hablaban de ellos, de pronto no con tanto despliegue o no con todos juntos, pero por ejemplo uno de los libros que más los menciona en grupo a estos 7 espíritus de Dios es precisamente el libro de Proverbios. Y miremos lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1. Habla acerca del motivo de los proverbios y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, uno de los 7 espíritus de Dios, y doctrina, y para conocer razones prudentes. En el verso 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El verso 4 dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En el verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ya lo había mencionado, aquí ya van 3. Dice el verso 6: para entender proverbio y declaración y palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, ya lo había mencionado, es el temor de Jehová, otro de los 7 espíritus de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y después continúa el verso 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, en este solo capítulo menciona 5 de los 7 espíritus de Dios: sabiduría, inteligencia, consejo, temor de Jehová y gracia. 5 de los 7 espíritus de Dios. Y podríamos continuar allí. Por ejemplo, en el verso 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, no haga eso. En otras palabras, déjese dirigir por el Espíritu Santo. Porque si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, que es la plenitud de Dios, usted nunca va a estar haciendo cosas que no requieren, que va a ir a hallar riquezas donde no tiene que hallarlas, va a ir a asesinar a otras personas, va a ir a hacer cosas que no va a hacer ese tipo de cosas. Y en el verso 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos. En otras palabras, uno puede coger varios caminos. Uno puede coger los caminos que el mundo le da o los caminos que la tendencia pecaminosa que uno tiene le dicta, pero uno tiene que coger el camino es que el Espíritu Santo lo dirige a uno a través de los 7 espíritus de Dios. ¿Quién no quiere sabiduría? ¿Quién no quiere inteligencia, conocimiento, consejo, temor de Jehová, poder, gracia? El deseo y el poder es la voluntad de Dios. Así que lo que nosotros necesitamos tener es una genuina y auténtica relación con el Espíritu Santo. Una relación que nos permita a nosotros ser realmente guiados y dirigidos por el Señor. Acuérdese que hay una diferencia entre los que viven bajo la ley y los que viven bajo la gracia. Los que viven bajo la ley eran dirigidos por la ley. Los que viven bajo la gracia son dirigidos por el Espíritu Santo. Los dos, la idea es cumplir la ley de Dios, cumplir los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios de Dios.
pero ahora nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y allí es donde nosotros tenemos que llegar. Así que por eso la palabra es claro: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y hay una porción que allí es donde me gustaría llegar para que nosotros veamos el proceso como el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Dice la palabra que la senda de todas estas personas, de los que son dirigidos por sí mismos, por las cuestiones del mundo, pues son de codicia y quita la vida a ellos. Y en el verso 20 dice: la sabiduría clama en las calles. Y analicemos bien esto, porque el espíritu de sabiduría está disponible para todos los hombres. Es decir, el espíritu de sabiduría, dice aquí, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Y dice esto, el espíritu de sabiduría: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, esto de volveos a mi reprensión es: entiendan que cada dificultad y problema que nosotros tenemos, como dice la Escritura, dice: para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pues bueno, entendamos que toda disciplina y toda reprensión y todo castigo del Señor lo que hace es que nosotros volvamos los ojos a Él, que nosotros retornemos a Él, que nosotros nos sigamos por un camino de corrupción. Por eso Él dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esa es la intención de Dios, y el espíritu de sabiduría es que nosotros entendamos que Dios usa la vara para golpear las espaldas de los que neciamente están actuando y hacerlos volver a su camino, pero la voluntad del Espíritu es derramar todo su Espíritu sobre nosotros y hacernos conocer las palabras de Dios. Y continúa allí en el verso 24, que es una explicación hermosísima, hermosísima este texto: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Él está, pues no sé si ustedes recuerdan, y yo lo digo, pues lo he dicho en otras enseñanzas, que algunas veces nosotros vemos en programas o en algunas cosas que a nosotros nos hablan que aquí hay un angelito y un diablito hablándonos, y que entonces a veces nosotros hacemos lo que dice el angelito o el diablito. La verdad es que lo que hay es el espíritu de sabiduría hablándonos a nosotros y guiándonos todo el tiempo. Por eso aquí claramente dice: habla en todo lugar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Escúchenme, entiéndanme. Yo quiero derramar mi espíritu en ustedes y yo quiero hacerle conocer mis palabras. Entonces Él empieza a decir cuál fue aquí como que el problema y la dificultad que nosotros tenemos cuando nosotros no atendemos al espíritu de sabiduría. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Consejo, otro de los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí ya está hablando sabiduría y consejo. Dice: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, dice el espíritu de sabiduría. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, otro de los 7 espíritus de Dios, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Entonces, no es lo mismo tener el consejo de Dios que tener nuestros propios consejos. Ahí nosotros erraríamos. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que mucho de temer al mal es que nosotros no estamos conscientes, ni no solamente conscientes, sino dispuestos a escuchar al Espíritu de sabiduría, al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos escuchar al Espíritu Santo, toda la dimensión del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Proverbios, por eso a mí me parece apasionante este libro de Proverbios, porque nos da a nosotros tanta claridad dentro de esto, porque no se trata solamente de decir, ok, los 7 espíritus de Dios son la plenitud del Espíritu Santo y ya, como que están tan lejos de nosotros. No, es la relación que ellos tienen con nosotros y cómo el Espíritu Santo trata de relacionarse con nosotros en todo tiempo. Eso es la parte más importante, digamos, el plus más grande dentro de todo eso. Entonces dice acerca de la excelencia, la sabiduría, en el capítulo 2 del libro de Proverbios, dice: hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es decir, memoriza los mandamientos de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Escucha eso, allí es donde nosotros tenemos que entrar y aquí es la participación de nosotros. Hacer estar atento nuestro oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, acuérdese que el corazón es el centro del alma, el centro de lo que usted piensa, siente y desea. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Eso es interesante porque a nosotros nos enseñan las escrituras que nosotros solamente clamamos a Dios, pedimos a Dios. Nosotros no le pedimos a ángeles, nosotros no le pedimos a, qué sé yo, no pedimos a santos. Nosotros solamente le pedimos a Dios y clamamos a Dios. Entonces, si dice, si clamares a la inteligencia, es porque la inteligencia es uno de los 7 espíritus de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces usted puede clamar a la sabiduría, clamar a la inteligencia, clamar al consejo, clamar al poder de Dios. Nosotros podemos clamar a eso porque es Dios mismo. Entonces por eso dice el verso 3 de este capítulo 2, dice, si clamares a la inteligencia, que es uno de los 7 espíritus de Dios, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces aquí llama sabiduría, inteligencia, temor de Jehová, 3 de los 7 espíritus de Dios. Si como a plata la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, otro de los 7 espíritus de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces aquí volví y mencionó estos espíritus, conocimiento, sabiduría e inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Qué importante poder entender nosotros estas cosas, porque eso se trata de la justicia. Lo que nosotros vamos es por un camino de justicia. Nuestro Dios es justo y el reino de Él se establece en justicia. Y si nosotros damos a cada uno lo que le corresponde, nosotros estamos en un estado de justicia, dice. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando, dice aquí la palabra en el verso 10 de este capítulo 2, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces usted ve que a veces se traduce como ciencia o como conocimiento, el espíritu de conocimiento de Dios. Entonces lo que nosotros necesitamos es dejar que el Espíritu Santo no solamente esté en nuestro espíritu, sino que venga hasta el centro del alma, que es el corazón. Entonces dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Sí ve cómo menciona los 7 espíritus de Dios aquí? Sabiduría, ciencia, inteligencia. Es hermosísimo. Es hermosísimo cómo nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo de una forma plena. Y podemos llegar a un conocimiento pleno, es decir, a un conocimiento vivencial de los 7 espíritus de Dios y del Espíritu Santo. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 3, se habla sobre la exhortación de la obediencia. Y dice la palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad, átalas a tu cuello. Escríbeles en la tabla de tu corazón, el centro de tu alma, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué interesante eso, porque ¿qué es la gracia? Gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, uno de los 7 espíritus de Dios. Entonces él dice que la mejor manera de nosotros poder hallar la gracia es cuando nosotros grabamos, ponemos en nuestra mente todo lo que ha salido de la boca de Dios. Si usted pone en su mente todo lo que ha salido de la boca de Dios, allí en su mente, allí es donde realmente se convierte en una espada del Espíritu. Entonces uno halla la gracia, y no solamente ante los ojos de Dios, sino de todos los hombres. Y continúa allí en el verso 5, este capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, dice el verso 7, en tu propia opinión. Teme a Jehová. Entonces, no creamos que nosotros no la sabemos toda. Lo que nosotros necesitamos es andar en temor de Jehová. Por eso, la recomendación inicial de este capítulo es memorice, guarde, ponga dentro de su corazón todo lo que ha salido de la boca del Señor. Dice el verso 3. Bendecido el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia.
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. En el verso 19 de ese mismo capítulo 3 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Se ve cómo menciona sabiduría, inteligencia? Dice, y dice el verso 20, allí continuó, seguido, dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces, acuérdense, ciencia o conocimiento es uno de los 7 espíritus de Dios. Verso 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley. Escuche, eso guarda es memoriza todo lo que ha salido de la boca de Dios y el consejo. Entonces, dentro de la palabra, a ver, los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes y testimonios son los consejos de Dios. Son consejos porque eso es como cuando un padre le dice a un hijo, no, cuando tú vayas a salir, no vayas por este camino, vas por este camino. Cuando tú vayas a pasar la calle, por favor, mira a un lado o al otro. Son consejos, pero esos consejos nosotros los tenemos que ver también como leyes, porque si nosotros los seguimos, pues eso nos va a bendecir y nos va a guardar. Y dice el verso 22, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Wow, es hermosísimo. Uno se podía deleitar y ver cómo se está hablando de esa plenitud del Espíritu Santo ahí en esos 3 primeros capítulos del libro de Proverbios. En el verso 34 de ese capítulo 3 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, los que se burlan, los que no atienden lo que Dios dice, y a los humildes dará gracia. Humilde en este contexto es humilde para entender de que de Dios viene la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el consejo, el poder, el temor de Jehová, la gracia. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? ¿A quién tenemos que buscar? ¿De quién nosotros nos debemos apegar? En el capítulo 4 de este mismo libro de Proverbios habla sobre los beneficios de la sabiduría. Es como un principio, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero cuando usted observa a través de todas las escrituras, esto empieza mucho con la sabiduría. La sabiduría habla todo el tiempo. Y aquí la palabra está hablando los beneficios de la sabiduría, la importancia de la sabiduría, nosotros cómo nos relacionamos con la sabiduría. Dice en el verso 1 del capítulo 4, dice, oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley, no desampares lo que sale de mi boca. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, dice aquí la palabra. Y él me enseñaba y me decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Él está haciendo una relación. Usted debe guardar la sabiduría, así como cuando usted tiene un padre y un padre le está dando a usted razones, le está dando razones, usted tiene que guardar esos mandamientos para que uno pueda vivir. En el verso 5 de este capítulo 4 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ese era el consejo que le estaban diciendo. Le estaban diciendo, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el Señor. No las dejes y ella te guardará. ¿Qué está hablando? La sabiduría te va a guardar. Dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, cuán importante es que nosotros nos relacionemos con el Espíritu Santo y adquiramos aquellas cosas que el Espíritu Santo nos da. Engrandécela. ¿A quién? A la sabiduría. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará. Y cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza. Mire eso, adorno de gracia. Otro de los 7 espíritus de Jehová. Es decir, si yo estoy escuchando constantemente a Dios lo que Dios me dice, entonces el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios está en mí. Pero si yo lo que estoy escuchando es las cosas del mundo, las cosas que otros me hablan, todas esas distracciones, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a terminar haciendo lo que esas distracciones yo estoy dejando entrar a mi vida. Entonces por eso dice, adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te guardará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, dice el verso 10. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. El verso 13 dice, retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Así que estamos viendo ya 4 capítulos donde nos está hablando acerca de la importancia de que nosotros nos relacionemos con el Espíritu Santo y en todas las dimensiones del Espíritu Santo. Bellísimo, bellísimo. Gracia, consejo, temor de Jehová, es decir, muchas de estos 7 espíritus de Dios.
Ahora miremos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, yo digo que Pablo era uno de los que tenía mucha claridad acerca de esto y hace bastante mención acerca de eso. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 1, cuando Pablo está hablando acerca de que él es siervo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Y entonces está hablando de ese evangelio, ¿no? ¿Qué era ese evangelio? Dice que ese evangelio había sido prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Una vez más hace mención de esto, que venía del linaje de David, de la raíz de David, de la raíz de Isaí, según la carne. Y dice el verso 4 de este capítulo 1 de Romanos, dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Entonces aquí ya nos está hablando del espíritu de poder, del espíritu, la dimensión del Espíritu Santo de poder, según el espíritu de santidad. Es decir, el Espíritu Santo dijo que él era hijo de Dios con poder, porque ¿quién es el que da el poder? El Espíritu Santo de Dios es el que da el poder. Entonces voy a retomarlo porque para que usted lo vea con claridad. Dice el verso 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia. Entonces aquí viene el espíritu de gracia. Así que es muy importante que nosotros entendamos la gracia porque especialmente cuando se habla de gracia en los temas de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, estamos bajo la ley sino estamos bajo la gracia. Nosotros tenemos que entender bien esto, porque esto de lo que se trata es que antes quien nos dirigía y nos enseñaba era la ley sola. Ahora nos enseña el Espíritu Santo a través del Espíritu de gracia, nos capacita a nosotros de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que dice todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces mire lo que dice el verso 5. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia, la fe de todas las naciones. Y después dice en el verso 7. Y esto es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Pablo. Y es que Pablo sabe bien cómo saludar y sabe bien cómo despedirse. Pablo sabe de bendiciones. Para él no es solamente bendiciones y listo, bendiciones. No, él hace énfasis en bendiciones específicas de acuerdo a las necesidades de las personas. Dice, en el verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, está deseando para ellos el espíritu de gracia, es lo que está deseando, el espíritu de tener el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Eso es hermoso. Bueno, si nosotros seguimos allí mismo, nosotros vamos a ver en el verso 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces se hace énfasis, hay un énfasis mayor en las escrituras acerca del espíritu de gracia y del espíritu de poder. Miremos acerca de los resultados de la justificación. Nosotros ya sabemos que es la justificación, nosotros no teníamos justificación, estábamos bajo la misma ley y la ley tiene diferentes apartes y dentro de unos apartes de la ley está la ley del pecado y la ley del pecado decía que por cuanto habíamos pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios y que ya nosotros estábamos destinados solamente para muerte. Pero ahorita fuimos justificados por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y ahorita Él nos dio su Espíritu Santo, entonces ahorita no nos guiamos por la ley solamente, sino que nosotros nos guiamos es por el Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir todo lo que ha salido de la boca de Dios. Es como, wow, estoy dando un resumen de otros estudios, pero es para tener claridad. Entonces estamos hablando de los resultados de la justificación. Entonces dice este capítulo 5, en el verso 1 del libro de Romanos, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, ahorita tenemos entrada y esto es una cosa maravillosa porque es la forma como se habla de Dios. Cuando se habla de Dios como Dios es eterno, Él está en todas partes, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, tiene presencia, bueno, es la plenitud de Dios. Nosotros entramos en Dios y Dios entra en nosotros. Es porque Él lo cubre todo, Él está en todo. Entonces por eso dice Él, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Maravilloso, es decir, este espíritu de gracia es una cosa impresionante, cómo se hace un despliegue grandísimo en el Nuevo Testamento. Dice en el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces está hablando de este don de gracia y está hablando de del pecado de Abraham, del pecado de Adán.
Adán trajo con el pecado la muerte, pero el Señor Jesucristo con la gracia trajo la justificación para nosotros. Entonces, por la gracia de Él, entonces ahorita los muchos ahorita en nosotros abunda para nosotros la gracia y el don de Dios. Así que qué importante eso, porque aquí yo creo que nosotros nos tenemos que plantear en momentos de nuestra vida, porque cuando nosotros vemos la escritura, nosotros podemos tomar el camino de Adán o podemos tomar el camino del Señor Jesucristo. Y yo creo que el mejor camino que podemos tomar es anhelar la gracia, vivir bajo la gracia, estar en la gracia. ¿Y eso qué quiere decir? Ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque al ser dirigidos por el Espíritu Santo, esto va a traer que muchas otras personas alrededor de nosotros también lleguen a ser dirigidas por el Espíritu Santo. Eso dará no solamente el propósito, sino que el cumplimiento del propósito para nuestras vidas. En el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Ese es el don del que está hablando Dios, de la justicia. En el verso 20, ese mismo capítulo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Acuérdense que ya hemos explicado en otros estudios que no es que la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que la conciencia del pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando la conciencia del pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es así, si yo soy consciente de que yo estoy haciendo las cosas mal, eso me lleva a un camino de ahorita las quiero hacer bien, eso me lleva a un camino de gracia. Entonces dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermoso, hermoso todo lo que nosotros encontramos en ese capítulo 5 del libro de Romanos. Ahorita miramos lo que dice el capítulo 11 del libro de Romanos. Dice, está hablando acerca del remanente de Israel, porque algunos dicen, bueno, pero Israel se quedó por fuera y entonces ahorita algunos tienen una falsa doctrina de la sustitución que dice, no, lo que pasa es que Dios ahorita sustituyó. Antes el pueblo escogido eran los judíos, ahorita el pueblo escogido somos nosotros, los cristianos. Y entonces ellos ya no son el pueblo escogido. No, no es así, al contrario. De acuerdo a la escritura es claro que nosotros somos los que somos injertados en Israel. Nosotros somos la Israel espiritual. Nosotros fuimos adoptados. Nosotros fuimos puestos como éramos un olivo silvestre. Ahorita fuimos insertados en el olivo natural. Así que esa es una doctrina que tiene que ser sacada de las mentes nuestras. Entonces dice aquí Pablo hablando en el contexto del remanente de Israel. Recuerden, cuando habla de remanente es una porción que queda limpia. Y el Señor se la pasa constantemente haciendo limpieza, limpieza, limpieza. Y van quedando los que realmente de corazón y de espíritu están sirviéndole al Señor y están haciendo las cosas bien. Israel nunca ha sido ajeno a esto. Entonces mire lo que dice el verso 4 de este capítulo 11 de Romanos. Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Bueno, vamos a mirar como que el contexto más completo para poder analizarlo. En este capítulo 11, en el verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces dice, si lo hubiera desechado, entonces yo también estaría desechado, y no, yo también vengo de su pueblo. Y dice el verso 2, porque él continúa como explicándoles, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Y dice que Elías está invocando a Dios contra Israel cuando dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Entonces Elías está poniendo la cosa como súper trágica. Yo soy el único que estoy haciendo las cosas bien. Yo soy el único que está siguiendo tus mandamientos. Y entonces dice allí, pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué le respondió el Señor? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y esto es importante porque tanto en la antigüedad como ahora, claro que el Señor se ha reservado muchos hombres. Y es que si usted ve el Nuevo Testamento, esto es hecho por judíos inicialmente y posteriormente. Ellos ven lo que se llaman allí gentiles, son israelitas no paganos. Porque hay gentiles paganos y gentiles no paganos. Entonces el gentil es aquel que conocía de Jehová, el que sabía de Jehová, que habían ido allí a Jerusalén a adorar al Señor cuando sacrificaron al Cordero Perfecto del Señor Jesucristo. Eran israelitas, eran gente que conocía de Dios y iba allí.
pero ellos no eran considerados limpios, ellos eran sencillamente, ellos estaban en un estado se le dice la palabra gentiles, pero no eran paganos, porque ellos venían a adorar al Señor. Entonces hay que hacer diferencia entre gentil y gentil pagano. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra. Entonces, cuando el Señor dice esto, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y eso es en tiempo de Elías. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, aquellos hombres fueron reservados por gracia. Y aquí en ese tiempo también, así que no era que no hubiera gracia en ese tiempo. En Proverbios se habla de gracia, todo el libro de Proverbios se está hablando de gracia. Y ahorita lo que ha sido es que ha sobreabundado la gracia. Y por gracia ahorita estamos siendo nosotros dirigidos. Pero no que no hubiera gracia antes, que solamente hubiera ley y no hubiera gracia antes. No, la gracia siempre ha estado allí. Los 7 espíritus de Dios siempre han estado activos. La cuestión es que nosotros no estábamos hábiles. Y cuando el Señor aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos una relación mucho más directa, mucho más genuina con el Espíritu Santo. No es lo mismo tener el Espíritu Santo fuera que tenerlo dentro. Y no es lo mismo tener el Espíritu Santo en nuestro espíritu que tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que eso va generando niveles, eso va generando otro tipo de relación. Así que dice ese verso 5 de este capítulo 11 de Romanos, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si por obras, dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, tanto en ese tiempo como ahora, hay un remanente de Israel que ha quedado por gracia, porque como gracia es el deseo y el poder hacer la voluntad de Dios, Dios da gracia a algunos hombres para hacer las cosas. Dios le dio gracia a Pablo, a Pedro y a todos estos hombres que eran, no sé, no veían, no podían, todos los otros alrededor no podían ver a Jesucristo como el Mesías, mas estos por gracia pudieron ver a Jesucristo como el Mesías. Así que qué bonito es poder entender la gracia, qué bonito es poder entender la plenitud de los 7 espíritus de Dios para nuestras vidas. Todo esto se trata de restaurar, de que nosotros podamos volver a una relación genuina y auténtica con el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, el contexto en el que continúa toda esta porción de los de Israel, el remanente de Israel, nosotros vemos que también la escritura habla que hay una salvación a los gentiles y que, pues sí, Israel tropezó, pero que de todas maneras hay una salvación para los gentiles y también va a haber una salvación para ellos, que hay una restauración, continúa Pablo, para Israel, y que de ellos son los pactos, que a ellos se les ha entregado dones, y que los dones son irrevocables, y que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que lo que nosotros necesitamos entender es lo que dice el verso 33 en este capítulo 11, que es muy bonito, que dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, 2 de los 7 espíritus de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Si Él es el que da el espíritu de consejo. ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que olvidémonos de esa doctrina de la restitución, que como que ahorita ya no son ya no es el pueblo de Dios, sino que somos nosotros. No tienen nada que ver. Habría que mirar todo el contexto de la palabra y poder entender esto con claridad. Ahora miramos lo que dice, por ejemplo, el capítulo 12 del libro de Romanos. ¿Por qué me es tan importante que nosotros miremos esto? Porque ustedes deben entender toda la dimensión y cómo sí se habla de estos 7 espíritus de Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no solamente en Apocalipsis, porque de esa manera usted va a poder cada vez relacionarse mucho mejor con los 7 espíritus de Dios. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Romanos habla sobre los deberes cristianos. Y cuando habla de estos deberes cristianos, entonces dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, no os conforméis a este siglo. Y aquí yo creo que viene una de las cosas esenciales de lo que nos está tratando de enseñar las Escrituras. No se conformen, no hagan las cosas así como que
como a por los lados o como a medias. No se conforme, sino que sean renovados por medio de su entendimiento, de haya una renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, mirar qué es lo que realmente el Señor quiere. Y dice el verso 3 de este capítulo 12 de Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió. Entonces, qué bonito que Él dice: renueven su entendimiento. Si ustedes tienen gracia, ustedes van a hacer la voluntad de Dios. Y si van a hacer la voluntad de Dios, no tiene por qué haber orgullo, si no tiene por qué considerarse nadie más grande que el otro, porque aquí solamente hay uno grande, y es el Señor. Es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Es el Señor Yeshua. El verso 6 de este capítulo 12 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y entonces empieza a hablar de los dones operacionales. Acuérdense que tenemos dones operacionales, dones espirituales y dones ministeriales. Los dones, eso es otro tema, pero quiero que vea que el espíritu de gracia se involucra aún en los dones operacionales que son dados por Dios Padre. Discúlpeme. Entonces, en el libro de Corintios, 1 Corintios, en el capítulo 12, también nos hablan de los dones espirituales. Y después de que nos hablan de los diferentes dones, dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Así que es por gracia, es por la sabiduría de Dios, por el temor de Dios, por la plenitud del Espíritu Santo que nosotros recibimos esto. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es bien importante, porque en el tiempo del Señor Jesucristo había una tendencia, ¿no? Algunos buscaban mucha sabiduría, otros buscaban poder, y estaban como que queremos sabiduría, queremos poder, y de pronto las dos cosas más deseables que hay. Y Pablo lo que le está diciendo: hey, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted quiere verdadera sabiduría, búsquela en el Espíritu Santo, búsquela en Dios. Si quiere verdadero poder, búsquela en el Espíritu Santo, porque allí es donde está el poder de Dios, y la sabiduría que viene de Dios está allí en el Espíritu Santo. Así que, no sé, lo que pueda buscar cualquier persona, pero lo importante es que nosotros tengamos una buena y genuina relación con el Espíritu Santo. En el mismo primer libro de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso, él está hablando como de la sabiduría de este mundo, o la sabiduría, no. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí está mencionando ese Espíritu de poder. Para que, dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué bonito esto, que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Escuche esto, yo no sé si esto es como para remarcarlo, dice, ¿en qué está fundamentada nuestra fe? Porque hay veces las personas pueden tener fe, no sé, en un pedazo de madera tienen algunos, algo otros en lo que un hombre dijo, en lo que otra mujer dijo, algo otros en qué sé yo, pero dice que nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Él es poderoso, Él es inmensamente poderoso para cumplir todo aquello que nos ha prometido. Continúa allí en este primer libro de Corintios, capítulo 2, dice, hay un subtítulo que dice: la revelación por el Espíritu de Dios. Entonces en el verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios. Y aquí yo creo que nos está hablando una clave muy interesante que yo creo que nosotros necesitamos poner énfasis, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Pablo está diciendo, no hablamos sabiduría, dice, no hablamos sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de ese siglo. Cuando está hablando de los príncipes de ese siglo, está hablando de las huestes espirituales. Ellos traen una sabiduría,
Pero esa no es una sabiduría de Dios. Esa es una sabiduría que daña, una sabiduría que engaña, una sabiduría que trastorna. Y estamos en esos tipos de tiempos donde se está revolviendo muchas cosas, hay mucha apostasía, la gente se está volviendo de su fe y está haciendo cosas que no corresponden, está cayendo caminos equivocados, pretendiendo ser sabios se hacen necios. Así que hay que poner mucho cuidado con esto, porque que la sabiduría que nosotros hablamos sea una sabiduría que viene de Dios y no la sabiduría de los príncipes de este siglo, de las huestes espirituales de maldad que están trayendo ciertos conocimientos y sí, parece que sí, como que sí cuadra, como que sí funciona, pero esto no viene de Dios y esto al final nos va a conducir a pérdida. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, busquemos la sabiduría que viene de Dios. Esa es la verdadera. Eso es hermoso. En el verso 10 de esta misma porción de 1 Corintios capítulo 2, en el verso 10 dice la palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Dice, por el Espíritu. Pues, por supuesto que es por el Espíritu, porque el Espíritu es el que tiene la plenitud de los 7 Espíritus de Dios y sabiduría es uno de ellos. Entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, así que mucho cuidado con la sabiduría de los príncipes de este mundo o la sabiduría de este siglo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y él es reiterativo en esto, sino las que enseña el Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué importante es eso y qué importante para este tiempo. En el mismo libro, en Corintios, en 2 Corintios, en el capítulo 4, dice la palabra en el verso 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, uno de los 7 Espíritus de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice en el capítulo 5, en el verso 11 de 2 Corintios, dice, conociendo pues el temor del Señor, uno de los 7 Espíritus de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En el mismo segundo libro de Corintios, en el capítulo 7, vuelve y se habla del temor de Dios. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuán necesaria es la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Eso es lo que dio el gran poder al Señor Yeshua, al Señor Jesucristo, de cumplir todo lo que el Señor le mandó, lo que el Padre le mandó. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo para que estos 7 Espíritus de Dios vengan y estén en nuestra vida. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, Pablo está, como siempre, saludando, y cuando él saluda en el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque sabe que esto es uno de los 7 Espíritus de Dios. Y continúa allí, dice las bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, él está hablando de que nosotros fuimos predestinados a ser santos. Una cosa es ser predestinados a ser santos, otra cosa es ser predestinados a salvación. Dice que nosotros fuimos predestinados a ser santos y eso es lo que el libro de Romanos diría una justicia impartida. Es decir, si usted mucho busca de Dios, usted mucho va a tener de Dios. Entonces dice el verso 4, eso es otro tema que tenemos que tratar después, pero dice en el verso 4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y entonces continúa, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, hay que alabar su gracia. Escuche eso, fuimos predestinados a ser hijos de Él, adoptados para ser adoptados sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, porque la gracia es uno de los 7 Espíritus de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Una vez más enfatiza
que hizo sobreabundar, y es el verso 8, mire que es seguido, allí seguido, en el verso 8, el verso 6 habla de la gracia, el verso 7 habla de la gracia, y ahorita el verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y dice el verso 9, para acabar de completar, dándonos a conocer el espíritu de conocimiento, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, aquí estamos viendo en este libro de Efesios, en el capítulo 1, está mencionando en el verso 2 el espíritu de gracia, en el verso 6 el espíritu de gracia, en el verso 7 el espíritu de gracia, en el verso 8 el espíritu de sabiduría e inteligencia, en el verso 9 conocimiento. Entonces, wow, es hermosísimo cómo nos está hablando de toda la plenitud del Espíritu Santo a través de estos libros. En el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que véalo, siéntalo, disfrútelo. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por ende, nosotros tenemos acceso a esos 7 Espíritus de Dios. Nosotros podemos entrar allí en el lugar santo, esa relación con el Espíritu Santo, y no solamente ver cómo mantiene esas lámparas encendidas todo el tiempo para que nos ilumine a nosotros. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, temor de Jehová, poder, gracia. Nosotros necesitamos esa luz en nuestra vida. Y es interesante, la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Pues nosotros no vamos a poder ser la luz del mundo si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de nosotros alumbrando, porque la única referencia en la que habla así las Escrituras acerca de la luz está en el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios alumbrando en nuestra vida y que nosotros podamos dar de esa luz a otros. Y la forma de dar es que cuando usted da sabiduría, conocimiento, inteligencia, poder en todas las dimensiones. Dice aquí pues en esta misma porción de primera de Efesios, en el verso 14, en el verso 15, antes del verso 15 hay un subtítulo que dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Una vez más, enfatiza en el espíritu de sabiduría. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y en vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, aquí está mencionando al espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. Entonces, es maravilloso que Pablo tenía tal nivel de entendimiento de estos 7 espíritus de Dios. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a la que fuiste llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. Entonces, aquí en esta sola porción, Pablo nos está hablando de 3 de los 7 espíritus de Dios. Es maravilloso la forma como se hace ese planteamiento tan amplio de los espíritus de Dios en los libros de Pablo. En Efesios capítulo 2, la palabra nos habla de que nosotros somos salvos por gracia. En el verso 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que eso es vida en nuestras vidas, saber que tenemos el espíritu de gracia. Dice en el verso 7, para mostrar en el siglo venidero las abundancias riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, ¿qué es gracia? Gracia es uno de los 7 espíritus de Dios. Es el espíritu que nos capacita a no solamente desear, sino a tener el poder para hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, es uno de los 7 espíritus de Dios. Allí en esta misma porción dice, habla la palabra la reconciliación por medio de la cruz. Recuerden que estamos en Efesios capítulo 2. Y a partir de allí, que va desde el verso 11, usted ve en el verso 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Pablo lo tenía bien claro. Esto se trata de un solo Dios, un solo espíritu, una sola ley, un solo bautismo. Así que un mismo espíritu
nosotros podemos ir al Padre, nosotros podemos tener entrada al Padre. Y nosotros sabemos que a través del Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada al Padre, a través de este Espíritu tenemos entrada al Padre, porque por medio de Él, se está hablando del Señor, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Está hablando de Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces no es que ahora sacamos a Israel y nos pusimos nosotros, sino que ellos y nosotros somos parte de la familia del Señor. Dice el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo el Señor mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acuerde, ya todos formamos el templo de Dios ahorita. Dios Padre, el alma, el Espíritu Santo es el espíritu de este gran hombre o de este gran templo. El Señor Jesucristo, el Señor Yeshua es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ese es el nuevo gran hombre. Pero esto no saca a los judíos, esto nos saca a Israel. Todos juntos formamos parte de ese nuevo hombre. Por eso dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que ahorita el Espíritu mora en nosotros, en este nuevo hombre. En Efesios capítulo 3 hay un subtítulo allí antes de empezar que dice Ministerio de Pablo a los gentiles, y dice allí en el verso 1, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Dios administra su gracia, tiene un tiempo para su gracia, tiene un tiempo, cuando el tiempo de Elías administró su gracia, ahorita ha habido un derroche de la gracia de Dios que le ha sido dada para nosotros. Dice Pablo allí, y dice en el verso 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, uno de los 7 espíritus de Dios en el ministerio de Cristo. Dice en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces está mencionando espíritu de gracia y espíritu de poder. En el verso 8 vuelve y menciona el espíritu de gracia. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Acuerde que gracia al deseo del poder de hacer la voluntad de Dios. Él está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? A través del espíritu de gracia. En el verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, espíritu de sabiduría, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga eso. Entonces, cuando usted ya habla con sabiduría, usted habla con el conocimiento de Dios, usted habla con el poder de Dios, porque el espíritu de sabiduría es quien nos introduce en todo este camino del conocimiento de Dios. Y allí mismo, en este capítulo 3 de Efesios, antes de comenzar el verso 14, hay un subtítulo que dice el amor que excede todo conocimiento. Entonces nos dice en el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que el espíritu de poder viene del Espíritu Santo. Y en el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, conocimiento, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que aquí está la clave, la plenitud de Dios. Esto se trata de que nuestra alma se relacione con el Padre, porque es el alma de Dios, y que el alma de Dios pose en nuestra alma, que el Espíritu de Dios pose en nuestro espíritu, y que haya tal relación con el Señor Jesucristo, que nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, y nos podamos relacionar tanto con Él que entonces nosotros podamos conocer la plenitud de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, dice Pablo. Entonces necesitamos que nuestra alma sea llena del alma de Dios. Recuerde que el alma es mente, emociones y voluntad. Nosotros necesitamos la mente de Dios, las emociones de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Hablamos mucho de la voluntad, a veces no hablamos de las otras dos partes.
Así que nosotros necesitamos ser llenos el alma nuestra con el alma de Dios. Necesitamos que nuestro espíritu sea lleno de la plenitud del Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios. Y nosotros necesitamos ser llenos del Señor Yeshua, que nosotros estemos en Él y Él esté en nosotros. Si así lo hacemos, nosotros vamos a ver, no sé, una relación completamente diferente en nuestra vida. Si en el verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así que ese espíritu de poder actúa en nosotros. Bueno, este es el mensaje que traía de los 7 espíritus de Dios. Es muy importante para su vida, es muy importante para nuestra vida y para que nosotros enseñemos a nuestros hijos y a todas las personas cómo ellos tengan el conocimiento de la plenitud de Dios para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Como dice aquí el verso 19 de este capítulo de Efesios 3, capítulo 3 de Efesios, en el verso 19, que es importante que nosotros conozcamos a Dios y que seamos llenos de la plenitud de Dios. Pablo lo tenía bien claro. Así que amigos, que si este estudio fue de bendición para su vida, por favor, compártalo. Es necesario que muchas personas lo conozcan. Y no solamente eso, denle like, síganme en las redes y apóyeme para que yo pueda continuar haciendo este material. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Bye.